Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me presento, soy Daniel Castillo, responsable de producto del laboratorio Neurasfarm. Y antes de comenzar, bueno, agradecerles, dadas las horas, pues que puedan estar aquí con nosotros compartiendo esta formación a través del canal Neuras Live, plataforma de formación del laboratorio a través de YouTube. Y bueno, esto lo vamos a repetir en las próximas semanas. Todos los miércoles a esta misma hora vamos a hablar de uno de nuestros productos. Y hoy, bueno, es el turno del Serimnol. Favorece la relajación y el sueño. Y las próximas semanas vamos a tener oportunidad de hablar de los probióticos y la relación de estos en el eje intestino-cerebro. Ver cómo están vinculados con ese eje y esa relación entre el intestino y el sistema nervioso central, pero tendremos oportunidad de verlo las próximas semanas. Por lo tanto, vamos a comenzar con el Serimnol y antes de nada me gustaría poner en pantalla una dirección de correo electrónico mediante la cual bueno, pues nos va a permitir interaccionar. A lo largo de la presentación, bueno, pues cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier aclaración que necesiten, bueno, pueden hacerlo a través de este mail, mandando un correo electrónico. A lo largo de la presentación vamos a agrupar las posibles preguntas y respuestas, porque seguramente muchas preguntas sean comunes. Y no obstante, recordaré de nuevo al final de la exposición esta dirección de correo electrónico para que, bueno, si surge una duda de última hora, pues tengan refrescada la dirección de mail. Por lo tanto, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues trastornos del sueño e insomnio. Vamos a comentar algunas cosas específicas de qué es esto del insomnio, las distintas fases del sueño que son fundamentales para poder explicar el mecanismo de acción de los diferentes compuestos del Serimnol en los ensayos clínicos y preclínicos que hemos realizado, los usos del Serimnol y luego ya poco hablar ya de los componentes por separado, las características, la evidencia científica, consejos de administración, posología, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué es el insomnio? El insomnio o trastorno del sueño es esa sensación de no haber dormido lo suficiente por la noche. Nos levantamos con una sensación de cansancio, de agotamiento, y es precisamente porque hemos retrasado mucho el inicio del sueño para quedarnos dormidos, o bien hemos tenido los despertares nocturnos, perdón, pues eso, bueno, nos despertamos varias veces a lo largo de la noche y eso interrumpe los diferentes ciclos del sueño. Los expertos nos recomiendan entre 7 u 8 horas de media para tener un sueño reparador. Es verdad que hay excepciones, hay gente que con 5 horas, 4 horas ha dormido más que suficiente, pero por regla general son 7 u 8 horas las óptimas. Y cuando dormimos por debajo de esta cantidad de horas, pues se relaciona con múltiples patologías, sobre todo relacionadas con problemas cardiovasculares, hipertensión, apoplejía, incluso demencia y obesidad. Y por lo tanto, ¿cómo no iba a faltar algún ejemplo del COVID-19? Bueno, pongo este ensayo clínico porque me llamó mucho la atención. Este ensayo clínico tuvo lugar en China, en el pico máximo de la epidemia, y que se hizo sobre personal sanitario, alrededor de 1.500 personas. Además, es un ensayo similar al que se llevó a cabo en el año 2002 con la crisis del anterior virus, el virus SARS, y los resultados en cuanto al insomnio eran bastante similares. Es decir, estos pacientes o más bien voluntarios del ensayo clínico, bueno, pues estaban en esa primera línea de batalla contra el COVID-19, sometidos a un nivel de estrés bastante elevado. De hecho, esto nos rodean todos los días. Los estresores externos son los desencadenantes de ese estrés, y ese estrés no tratado va a desencadenar en patología más grave, como es el caso del insomnio. Bueno, vimos cómo los resultados del COVID-19 eran muy similares a los del 2002, aproximadamente los dos, un 36-37% de pacientes que sufrieron insomnio en las siguientes semanas. Y además ese insomnio estaba directamente relacionado
con la depresión, con otra patología más grave. De hecho, haciendo dos grupos, por un lado pacientes que tenían insomnio y por otro lado los pacientes que no sufrían de trastorno del sueño ni ningún tipo de insomnio, vimos como en el primer grupo la depresión aparecía en un 87% de los casos, mediante que en el segundo solamente un 31%. Por lo tanto, había cierta vinculación de un insomnio con la aparición de una depresión. Y además, cuando hablábamos de casos más graves de depresión, estos porcentajes se incrementaban. Por lo tanto, el trastorno del sueño no tratado a largo plazo, como vemos en este ejemplo, podría estar vinculado al desarrollo de patología mucho más grave, como en el caso de depresión crónica. Las causas generales, bueno, pues esto era un ejemplo particular por la situación en la que vivimos hoy en día, pero la principal causa, bueno, pues el estrés. Hemos comentado anteriormente esto. Cuando los estresores externos que nos rodean nos van haciendo mella y la capacidad adaptativa de nuestro cuerpo, bueno, pues se pierde, se desaparece, porque realmente tenemos una respuesta fisiológica al estrés, pero cuando esto no funciona o hay una alteración a esta respuesta adaptativa, aparece lo que denominamos el distrés o estrés crónico, y este estrés crónico va a ser una causa principal en el trastorno del sueño. Bueno, horarios de trabajo, viajes, malos hábitos. Por ejemplo, se ha vinculado mucho que el abuso de los dispositivos electrónicos por la noche, ya sea bien un móvil o una tablet o incluso la televisión, porque estos dispositivos emiten lo que denominamos el luz cian, es una mezcla entre luz azul y luz blanca, y parece ser que estas ondas lumínicas lo que hacen es impactar en nuestra retina y altera la producción de determinadas ondas cerebrales que son básicas para la inducción del sueño. Luego lo veremos con más detalle. Pero por lo tanto, el uso del dispositivo móvil pues está totalmente desaconsejado, y más por la noche. Alimentación excesiva, bueno, pues una comida copiosa ya sabemos lo que nos provoca. Y luego el insomnio asociado a otras patologías. Por ejemplo, hemos hablado de estrés, hemos hablado de ansiedad, de depresión, pero también dolor crónico, cáncer, reflujo gastroesofágico, esa pirosis que se incrementa cuando, por ejemplo, estamos en posición horizontal en la cama, y eso hace que retrasemos mucho el inicio del sueño. O bien otras patologías como Parkinson o Alzheimer. El Parkinson, las mioclonías, esos movimientos involuntarios de brazo y pierna, o incluso el Alzheimer, que provoca en el paciente lo que denominamos el síndrome del ocaso, precisamente por la noche, cuando cae la intensidad lumínica y en teoría tenemos que estar preparándonos para ir a dormir, pues estos pacientes están muy inquietos, muy alterados y por lo tanto tienen graves trastornos del sueño. Bueno, otras patologías, apnea del sueño o el síndrome de piernas inquietas, esto bueno, pues nos genera también una grave alteración. Y el consumo de medicamentos, sobre todo antidepresivos o antihipertensivos, o aquellos medicamentos que tienen en sus excipientes algún estimulante, y por lo tanto esto también estaría contraindicado. Y en el caso del envejecimiento, bueno, cuando nos hacemos mayores los ritmos circadianos van cambiando, la vigilia sueño está alterada, la síntesis y la producción de melatonina de forma natural disminuye cuando va avanzando la edad, y esto, si le sumamos que hay una mayor probabilidad de consumir alguno de los medicamentos que acabamos de comentar, bueno, pues el insomnio se agudiza. ¿A quién afecta? Bueno, pues aproximadamente a un tercio de la población cuando hablamos de un insomnio primario, esa dificultad para quedarnos dormidos o cuando nos despertamos muchas veces por la noche. Pero cuando ya nos vamos a la patología clínica, al síndrome clínico, al insomnio crónico, estamos hablando de aproximadamente un 10% de la población. Eso se traduce en casi 4,5 millones de personas en España. Y si nos vamos a la población mayor de 65 años, prácticamente la mitad de ellos tienen algún trastorno del sueño. Con lo cual, bueno, vemos que es una prevalencia y una incidencia bastante alta. Y yo creo que con la situación que estamos hoy en día, pues esto se está agudizando, y de hecho los expertos lo comentan. El nivel de estrés está aumentando y la aparición futura de depresiones, ansiedad, trastornos del sueño se va a incrementar. Vemos en pantalla las fases del sueño, ya lo hemos comentado al principio, bueno, a título informativo, porque realmente hemos tenido en cuenta estas diferentes etapas del sueño para evaluar las características de nuestros productos en los ensayos preclínicos y los ensayos clínicos.
Básicamente, bueno, podemos encontrar dos etapas bien diferenciadas, la etapa REM y la fase no REM. REM, de sus siglas en inglés, significa Rapid Eye Movement, que significa movimiento ocular de los globos oculares que se mueven de forma muy rápida en concreto en la fase REM. La fase no REM está constituida por otras 4 etapas de diferente duración y vemos que hay 2 etapas cortas que son etapas de transición a la siguiente etapa, la etapa 1 y la etapa 3 principalmente. En el caso de la etapa 1, bueno, es una etapa de adormecimiento, solamente dura un 5% del ciclo, es ese periodo de vigilia hasta que nos empezamos a dormir, una etapa de transición, como he dicho anteriormente. La fase 2 es lo que denominamos la etapa de sueño ligero y es la más prolongada en el tiempo. 50% del ciclo del sueño la pasamos en esta fase 2 y es esa etapa donde el cuerpo va desconectando lentamente de todo lo que nos rodea, de nuestro entorno. Nuestra respiración y nuestro ritmo cardíaco cada vez se va haciendo mucho más lento y se caracteriza porque es una etapa que se alternan etapas de gran actividad cerebral con otras de menor intensidad. Por ejemplo, seguramente alguna vez hemos soñado que nos hemos caído por un balcón, por un precipicio y justo cuando llegamos al suelo nos despertamos súbitamente. Normalmente esto pasa en esta fase 2 del sueño. La fase 3, otra etapa de transición hacia la fase 4, es una fase bastante corta de 2-3 minutos, aproximadamente un 5% del total del ciclo. En esta etapa, bueno, pues el estado de relajación es mucho más profunda y empieza a producirse lo que denominamos los picos de segregación de la hormona del crecimiento. Y luego la fase 4, que es la fase de sueño profundo, entramos en otra etapa totalmente distinta, o también denominada sueño delta, ocupa el 15% del total. Y esta fase 4 es de las más importantes, porque la que determina realmente la calidad de nuestro sueño tiene mucho que ver con el número de minutos que permanecemos dormidos en esta fase 4. Es decir, si yo por la mañana me levanto con esa sensación de cansancio que comentaba anteriormente, es porque esta etapa 4 ha sido deficiente. Y luego ya sería la etapa fase REM, que sería esta que comentamos, donde la característica principal es que los globos oculares se mueven a una gran velocidad. Es una etapa bastante larga, 25% del total, y aquí se caracteriza porque hay una actividad cerebral pues bastante intensa, tan intensa y tan semejante como, por ejemplo, que se asemeja a la que estamos cuando estamos despiertos realmente. Sin embargo, nuestros músculos están completamente bloqueados. Es la fase donde normalmente más soñamos, ¿vale? Y hay incluso hasta mayor capacidad de captación del entorno. De hecho, estas fases son cíclicas. En esas 8 o 9 horas que nos recomiendan dormir, pues esto se va repitiendo y se van encadenando entre 4 y 6 ciclos diferentes, ¿vale? Cada ciclo aproximadamente de 90 minutos de duración y eso tiene lugar pues todas las noches. Bueno, el Serimnol es este producto que ven en esta cajita con un frasco de 30 mililitros que incorpora además un cuentagotas para poner la dosificación correcta de la que recomendamos del laboratorio, 10 gotas de producto. Luego hablaremos de la posología. En esas 10 gotas de Serimnol encontramos estos 4 componentes: 30 miligramos de tianina, 1 miligramo de melatonina, 5 miligramos de magnolia y 2 miligramos de azufaifa. ¿Cuáles son los usos del Serimnol? Bueno, principalmente, ya lo hemos comentado, trastornos del sueño, sobre todo ese insomnio primario, ese inicio de conciliación del sueño, y ya en un rango de población bastante amplia, incluso en niños, adolescentes, adultos y ancianos. También luego hablaremos de las aplicaciones en niños. De hecho, viene un poquito más abajo en los siguientes puntos. También está indicado para el insomnio secundario, provocado por otras patologías. Ya hemos visto el ejemplo de la ansiedad, la depresión, psicosis, estrés postraumático, el síndrome de retraso de fase, que es una característica, pues este síndrome se caracteriza principalmente porque la producción de melatonina está retardada y por lo tanto, pues ese paciente duerme muchas menos horas de las que necesitamos. Y comento otra vez lo de los chicos y en concreto en 2 patologías, sobre todo en patología y trastornos del neurodesarrollo, como puede ser el trastorno del espectro autista o el trastorno de atención e hiperactividad. El Serimnol está totalmente indicado. Ahí tenemos fitoterapia en la farmacia, valeriana por ejemplo, que está
contraindicado en niños, pero el Serimnol sí se puede utilizar. Y veremos que se puede utilizar a partir de los 3 años de edad, porque la normativa para los complementos alimenticios, bueno, pues nos indica que tienen que ser administrados a partir de esa edad. Pero en estos pacientes con TEA, trastorno del espectro autista y TDAH, hay una sintomatología común, hay sintomatología muy parecida, hay hiperactividad, hay ansiedad, y esto se caracteriza principalmente en los niños con autismo porque tienen una incapacidad de interaccionar con el entorno que les rodea, con sus progenitores, y por lo tanto son incapaces de expresar lo que sienten, lo que les duele, lo que les molesta, y eso agudiza aún más determinada sintomatología de la enfermedad, como es la ansiedad, la hiperactividad, los manierismos autistas. Y los trastornos del sueño es una comorbilidad que se presenta en un porcentaje muy alto de estos pacientes. Por lo tanto, en estos pacientes estaría totalmente indicado el Serimnol y además con unos resultados bastante positivos. En trastornos de ansiedad, sobre todo en trastornos leves de ansiedad, donde no requiere el uso de una benzodiazepina o el uso de la benzodiazepina estaría totalmente contraindicado, por lo tanto podemos usar el Serimnol. Y luego en trastornos moderados de ansiedad como tratamiento coadyuvante, como tratamiento complementario a las benzodiazepinas. Nuestro laboratorio tiene una línea de visita médica, vemos diferentes especialistas y lo estamos utilizando con gran éxito, sobre todo en la retirada de esta benzo. Ya saben que no podemos dejar una benzodiazepina de la noche a la mañana, sino que hay que hacer una disminución progresiva en cuanto a la administración. Y para que el paciente no se descompense, utilizan de forma muy eficaz el uso del Serimnol y el paciente pues está bastante estable. Por lo tanto, en la retirada de la benzodiazepina es otro de los amplios usos que se podemos darle al Serimnol. Ya sabemos, por ejemplo, que las melatoninas son muy efectivas en cuanto a la inducción del sueño. Las melatoninas de liberación retardada, por su forma farmacéutica que van liberando el principio activo de forma progresiva, mejoran la inducción y mejoran la durabilidad del sueño. Pero el Serimnol abarcaría estos 3 conceptos, porque promueve la relajación y mejora la inducción, la durabilidad y la calidad del sueño. En el caso de la calidad del sueño, que tiene mucho que ver con eso que comentábamos anteriormente de la fase 4, el azulfaifa, la L-tianina, ha demostrado que mejora al paciente el número de minutos que permanecemos dormidos en esa fase 4 y por lo tanto la calidad del sueño es evidente y es manifiesta. Estos ensayos clínicos que hemos realizado con cada uno de los componentes, tanto en modelo animal como en humanos, pues nos ha permitido hacer un producto con una combinación de ellos bastante eficiente, bastante eficaz y que por lo tanto, como he dicho anteriormente, englobaría a estos 3 conceptos, incluida la relajación. Bueno, un cuadro resumen de lo que hace cada componente por separado y ver cómo se refuerzan unos a otros, no solamente en inducción, durabilidad y calidad, sino que también la L-tianina, la melatonina y la magnolia, por ejemplo, inducen a esa relajación que es básica para empezar con el sueño, con la inducción del sueño. Vamos a ver cada uno de los componentes por separado. En el caso de la melatonina quizás es el que más conocemos, el que más acostumbrados estamos para dar a un paciente con un trastorno del sueño. Rápidamente nos viene insomnio, trastorno del sueño, melatonina como producto natural. Ya sabemos que la melatonina es una sustancia natural producida por nuestro cuerpo, pero su precursor es la serotonina, que se va acumulando en la glándula pineal y se sintetiza melatonina. Y esta melatonina, cuando cae la intensidad lumínica por la noche, nuestra retina lo capta, manda una información a nuestro cerebro y empieza a producir y a acumular melatonina. Esta acumulación de melatonina alcanza su pico máximo entre las 2 y las 4 de la mañana y a partir de ahí empieza a decrecer. Por eso, a primera hora de la mañana nos despertamos porque entra en funcionamiento otra hormona que es el cortisol, que es la que nos activa. Por lo tanto, vemos cómo son antagonistas entre ellas y ambas regulan los ritmos circadianos. Una aparece por la noche y disminuye el cortisol y por la mañana disminuye la melatonina y aumenta el cortisol. Como dije al principio,
con la edad baja la síntesis y producción de melatonina, y esto se debe a diferentes factores. Por ejemplo, hay una reducción principalmente de los receptores beta adrenérgicos, que son los receptores específicos de la melatonina, de los pinealocitos, y por lo tanto a una mayor reducción de los receptores, pues claro, la melatonina se une en menor medida a su receptor específico. Otra causa puede ser la baja actividad de la enzima, que es la causante de la producción de la melatonina, la N-acetiltransferasa. Y luego el aumento de la depuración del plasma, bueno, pues eso hace que la melatonina permanezca menos tiempo en sangre y por lo tanto ejerza su efecto durante menos tiempo. En el caso de la L-tianina, que es el segundo componente del serimnol, como su nombre indica, bueno, pues lo obtenemos de la Camellia sinensis, la planta del té, en concreto del té verde, y lo que hace esta L-tianina es actuar como actúa como un neurotransmisor porque aumenta la producción del ácido gamma aminobutírico, el GABA. Aumenta su producción y este a su vez hace que se produzcan más ondas cerebrales alfa. Lo que comentaba anteriormente de las ondas cerebrales. Tenemos varios tipos, entre ellas la alfa y la beta. La alfa es la que produce nuestro cerebro en el momento en el que estamos relajados, en el momento en el que hemos terminado, por ejemplo, una actividad intelectual, hemos leído un libro, estamos estudiando. Entonces, cuando terminamos se produce esa onda cerebral alfa porque nos induce a una relajación. Sin embargo, la onda cerebral beta es todo lo contrario, es la que está estimulándose y produciéndose a nivel cerebral en el momento en el que estamos haciendo esa actividad intelectual o estamos haciendo una presentación, y hay una gran diferencia porque son ondas de diferente amplitud. Aquí un ensayo clínico bastante interesante que se hace pues, a un grupo que toma un placebo y a otro grupo que toma la L-tianina, y lo que le hacemos es un electroencefalograma, haciendo mediciones en diferentes tiempos, a los 15, 30 minutos, 60 minutos, 90, 120, y observamos cómo en el grupo que consume la L-tianina vemos que hay una intensidad de onda cerebral alfa brutal en comparación con el placebo, que es inexistente. Y esta onda cerebral alfa, como digo, es fundamental para inducir el sueño. Por lo tanto, es un producto bastante eficaz. El tercer componente sería la Magnolia officinalis, que son estos dos compuestos que vemos en pantalla, el magnolol y el metilonoquiol, constituidos por anillos aromáticos, y se obtiene de la corteza de esta magnolia. Pues típica también de China, una planta que crece a determinada altitud, que se lleva utilizando en la medicina tradicional china ya desde hace miles de años. En concreto, el magnolol y el metilonoquiol lo que tiene es una actividad muy parecida a la L-tianina, es un inductor GABAérgico y por lo tanto tiene un efecto ansiolítico e hipnótico. Aquí hay un ensayo clínico también muy interesante, que utilizamos el metilonoquiol en un modelo de rata en concreto, y se hace un estudio para ver cuál es el perfil de esta sustancia comparada con el diazepam. Entonces lo que hacemos es administrar al ratón cantidades crecientes por kilogramo de peso, creo, si no recuerdo mal, creo que era 0,15, 0,25 y 0,5 miligramos de metilonoquiol por kilogramo de peso, y en cantidades elevadas, en 0,5, observamos que tiene un perfil muy similar al efecto que produce el diazepam. Evidentemente no el mismo, pero un perfil bastante similar en cuanto al número de minutos que permanece dormido el ratón en las distintas fases del sueño. Por tanto, otro producto también con gran evidencia científica detrás, muy contrastado y de mucha calidad. El cuarto componente sería este arbolito que veis ahí con una fruta de color rojo, que es el azufaifa, es un flavonoide glucosídico que se encuentra en esta fruta. Pues también originaria de China, pero en concreto aquí en determinadas regiones, yo por lo menos sé que en la zona de Sierra Nevada, en Granada, se produce mucho este azufaifa, se le conoce con el nombre también de jijol, de ahí viene la palabra frijolero, la típica expresión. Pues de esta fruta se obtiene el jijol, el azufaifa, el flavonoide glucosídico, que tiene una acción sobre los receptores posinápticos de la serotonina, y por lo tanto lo que hace es mejorar la calidad del sueño y la
y mejora la inducción del mismo. Aquí hay un ensayo clínico con el azufaifa bastante interesante y que lo compara con dos productos completamente antagónicos. Por un lado, el pentobarbital, que es un inductor del sueño, es la anestesia que nos ponen cuando nos vamos a un hospital a operarnos, y lo que hace es ver qué pasa a esos pacientes cuando toman pentobarbital y cuando además le administramos de forma complementaria el azufaifa y ver cómo se incrementa y se intensifica el efecto del pentobarbital, porque el número de minutos que permanece dormido en las diferentes fases el paciente pues se va incrementando. Y sin embargo, cuando lo contrastamos con otro producto totalmente antagónico al anterior, que es el DPAT, que es un principio activo que se utiliza mucho en investigación y que precisamente es un inductor del insomnio, nos genera un insomnio. Entonces, a pacientes que se le administran duermen poco porque le hemos inducido un insomnio, pero vemos cómo el azufaifa administrado conjuntamente contrarresta este efecto y por lo tanto hace un poco de efecto contrario al inductor del insomnio y por lo tanto el paciente duerme mucho más tiempo. 4 productos, insisto, con alta evidencia científica. He señalado solamente algunos de los ensayos clínicos porque hay bastantes de cada uno de ellos y esto nos ha permitido, pues bueno, contrastarlo, compaginar, mezclar estos ingredientes y obtener un producto muy seguro, un producto natural y con una alta eficacia. Consejos de administración, bueno, vía exclusivamente oral, 10 gotas de producto es la que recomendamos desde el laboratorio, son suficientes. En ellas encontramos 1 miligramo de melatonina, 30 miligramos de tianina, 5 miligramos de magnolia y 2 miligramos de azufaifa, pero una de las ventajas del Serimnol es que puedo jugar con la dosificación. De tal manera que, por ejemplo, un paciente corpulento, de gran tamaño, que nos pueda llegar a decir que a lo mejor ha tomado 10 gotas y le han sido insuficientes, tiene sentido en el sentido de que incluso cualquier medicamento a una persona más corpulenta le puede hacer un efecto mucho más disminuido que a otra. Por lo tanto, en este tipo de pacientes puedo incrementar la dosificación, puedo subirla a 15 gotas, a 20 gotas, incluso 30 gotas, porque multiplicar todavía los componentes por 2, por 3, incluso por 4 son todavía dosis seguras de cada uno de ellos. Tenemos un margen de seguridad muy amplio. Lo que pasa es que, claro, 40 gotas todas las noches, el frasco de Serimnol nos va a durar muy poquito tiempo. Administramos según esta dosis recomendada y podemos tomarlos diluidos en agua, en un vasito con agua, incluso directamente. Con el cuentagotas, cuento mis 10 gotas en la cucharilla y las tomo porque tiene un sabor bastante agradable. Pero bueno, esto es como todo, ¿sabes? Esto es como para gustos colores. Bueno, pues sabor es igual. Hay gente que a lo mejor no le gusta el sabor, bueno, pues se diluye en agua y prácticamente pasa inadvertido. Como he dicho anteriormente, se puede emplear en niños, que es una ventaja respecto a otros compuestos, tipo la valeriana, que no está recomendada en niños pequeños, y en este caso en niños mayores de 3 años, pero por lo que decía anteriormente, porque la legislación no obliga como complemento alimenticio a administrarlo a partir de los 3 años de edad. Y luego también en adolescentes, adultos y ancianos, evidentemente. Lo podemos usar como tratamiento único o también como coadyuvante o tratamiento complementario. Hemos puesto el caso, pues el caso de las benzodiazepinas y cómo estaría totalmente indicado en esa retirada de la benzodiazepina. No recomendamos su uso en embarazadas y lactantes, pero no porque haya efectos adversos de gravedad, sino porque faltan ensayos clínicos que porque muestren la seguridad en este grupo. Por lo tanto, como hay ausencia de estos ensayos, no se recomiendan embarazadas y lactantes. Y en insuficiencia renal y hepática, pues con precaución, porque casi como cualquier otro medicamento. Son pacientes que tienen alterado el aclaramiento renal, son pacientes que tienen alteraciones del metabolismo, el hígado no le funciona muy bien, entonces pueden retirar de forma deficiente el principio activo y si permanece el Serimnol mucho tiempo podría generar, por ejemplo, somnolencia diurna. Por lo tanto, en este grupo hay que tener cierta precaución. Y contraindicado, evidentemente, en alergia o hipersensibilidad en algunos de los componentes y en concreto en inmunodeprimidos. Pacientes con tratamiento inmunosupresor o pacientes que han tenido un trasplante de algún órgano recientemente como consecuencia toman un inmunosupresor, pues en estos pacientes estaría
contraindicado principalmente porque se ha visto que la melatonina es un potente inductor inmunológico, que esto es positivo, pero bueno, pues podría actualmente contraindicado evidentemente en estos pacientes. Y como conclusiones finales, antes de pasar a ver las preguntas que nos han ido mandando a ese correo electrónico, bueno, producto natural, además único en el mercado por su composición y por su forma farmacéutica, no tiene ningún efecto secundario, por lo tanto lo puedo usar de forma ilimitada, pues no tiene tampoco efecto rebote. Además, una característica bastante evidente del Serimnol es porque no genera esa sensación de resaca, por ejemplo, cuando me tomo un antihistamínico. Un antihistamínico es verdad que son muy eficaces para la inducción del sueño, ejercen su función de forma muy eficiente, pero muchos de ellos nos generan esa sensación de resaca a la mañana siguiente que en el Serimnol no notamos. El uso y la administración en gotas nos facilita la dosificación. Hemos visto que es apto para cualquier edad y que además cubre esas tres variables del sueño: inducción, mantenimiento de calidad, y que además induce a una relajación. Es un producto libre de gluten, libre de lactosa y que tampoco tiene alcohol, y por lo tanto lo podemos dar en paciente celíaco y en paciente intolerante a la lactosa. Les recuerdo de nuevo esta dirección de correo electrónico que he puesto al principio, por si alguno quiere mandar alguna consulta o alguna duda de última hora. En cualquier caso, insisto, vamos por temas de tiempo y no alargar mucho esto, vamos a ver las preguntas así 4 o 5 que no hayan podido enviar, pero contestaremos de forma individual a todas esas consultas que nos vayan haciendo por correo electrónico. Así que si me permiten un segundo, vamos a ver qué hemos estado recibiendo por aquí. A ver, bueno, a ver, nos pregunta aquí un usuario, un asistente, ¿cuál es la dosis de Serimnol en TEA y TDAH? Bueno, es verdad que no hemos dicho ni hemos recomendado ninguna dosificación en esta patología en concreto. En el caso del autismo o trastorno de atención e hiperactividad, bueno, hemos visto que está indicado el Serimnol, pero bueno, la recomendación siguen siendo esas 10 gotas. Ya luego el médico se determinará si es necesario administrar menos o incluso administrar más, pero no hemos puesto una dosificación específica para esta patología. Partimos siempre de esa dosificación estándar de 10 gotas, ¿vale? A ver, por aquí hay varias preguntas. Bueno, esta supongo que me la han hecho a lo largo de o antes de que lo explicara, pero bueno, lo explico de nuevo. Si se puede dar Serimnol a niños y también cuántas gotas le administramos. Bueno, en niños indicados, evidentemente, lo hemos dicho, partimos también de esas 10 gotas, pero bueno, insisto que a lo mejor si la madre dice, bueno, si hay otro usuario en casa que un adulto toma 10 gotas y al niño también la misma dosificación, puede, bueno, pues crear confusión en cuanto a por qué a un niño y a un adulto le damos la misma cantidad. Hemos dicho que son dosis seguras, pero podemos jugar con la dosificación. Si queremos darle a un niño menos cantidad, pues se le puede administrar y ya está. Pero siempre recomendamos esas 10 gotas porque son suficientes. Y en el caso de pacientes ya de mayor tamaño corpulento, podemos incrementar 15 o 20 gotas. Bueno, aquí hay otra pregunta que quizás no puedo contestar con exactitud, en el sentido de que nos preguntan ¿qué cantidad de Serimnol debo administrar para que el paciente disminuya los miligramos de un alprazolam, por ejemplo, de una benzodiazepina? Bueno, esto quizá también sea una cosa que debe determinar el médico. Nosotros no podemos pautar una dosificación específica, cada paciente es un mundo. Un paciente que ya toma alprazolam, bueno, pues es necesario que el médico determine qué cantidad debe disminuirle y compensarle con el Serimnol. Por lo tanto, no tenemos una regla específica establecida para diferentes patologías o diferentes tratamientos complementarios con otros principios activos. Aquí otro asistente nos dice si puede tomar Serimnol si me despierto a mitad de la noche. Bueno, sí, si yo me he ido a dormir y a las 2, 3 de la mañana me desvelo y no puedo seguir durmiendo, pues me puedo levantar, tomar el Serimnol perfectamente. Lo que pasa es que sí, lo que nos pasa es que tenemos esos microdespertares nocturnos y son habituales. Yo recomiendo que en esos casos
tomemos el Serimnol antes de irnos a dormir. Además, comento y recuerdo la característica, por ejemplo, que tiene la L-tianina. La L-tianina me va a permitir que en el caso de despertarme a mitad de noche, el uso del Serimnol me va a reducir el tiempo que el paciente necesita de nuevo para volver a dormirse. Por lo tanto, totalmente indicado para estos micro despertares y si esto es habitual, pues no esperemos a medianoche a tomar el Serimnol. Si esto es algo habitual, que nos despertamos varias veces, yo lo recomiendo que tomemos las 10 gotas de Serimnol antes de irme a la cama. Me preguntan aquí si se puede usar como gotas sublinguales. Bueno, no es el típico tratamiento sublingual para rápida absorción y ejerce un efecto inmediato, exclusivamente de administración oral, pero no son gotas sublinguales. Vale, bueno, hay bastantes más. Voy a contestar esta última porque seguramente nos interesa. Me preguntan cuál es el precio del Serimnol y que hay alternativas más baratas, seguro. Bueno, sí, a ver, el PVP recomendado del Serimnol, dado que es un PVP recomendado y que cada farmacia es libre luego de, según los márgenes, qué precio poner, pero recomendamos 19,90, si no recuerdo mal de memoria, es lo que recomienda el laboratorio. Hay condiciones de compra y demás. Es verdad que si hacemos así la comparativa a lo bestia en cuanto a otros productos, encontramos productos más baratos. Encontramos melatoninas en grandes superficies que valen ya 2 euros o 2 euros y poco. Pero el precio del Serimnol es relativo. Por ejemplo, si mantenemos esa dosificación de 10 gotas cada noche, teniendo en cuenta que en 10 gotas tenemos 0,5 mililitros, el Serimnol lo duraría 2 meses, y eso siempre que lo usáramos todas las noches para irnos a dormir, con lo cual el precio es relativo y sobre todo la eficacia del producto. Yo cuento un caso particular de una farmacia el otro día dando una formación que ya le había dado Serimnol a alguno de sus pacientes. Era una mujer de avanzada edad, bueno, pues que estaba habituada a tomar alguna melatonina y que ya no le hacía ningún efecto. Dice que se lo tomaba y que ella seguía teniendo muchos problemas para dormir. Y bueno, pues la farmacéutica se acordó del Serimnol y se lo recomendó, y bueno, la paciente la verdad que estaba encantada en los días siguientes porque, insisto, que es un producto de mucha calidad, es un producto en el que hay evidencia científica de todos los componentes que nos han permitido optimizarlos en el Serimnol y por lo tanto tenemos un producto natural, seguro y con una alta eficacia. Yo recomiendo, o por lo menos os animo a que podáis probarlo, porque realmente el paciente que lo prueba es un paciente que se convence del efecto del Serimnol. Insisto, volveremos o seguiremos contestando algunas preguntas que han quedado por ahí sueltas. Intentaremos responder de forma más inmediata posible. En los siguientes días mandaremos un correo individual a cada farmacia. Y si quieren, bueno, pues les invito el miércoles que viene a la misma hora, porque hablaremos de, como dije al principio, un probiótico o psicobiótico. Ya explicaremos la semana que viene qué significa esto. Es el Neurax Biotic Zen. Es una cepa base del Lactobacillus plantarum DR7 y bueno, vamos a ver un poco de qué se trata este probiótico y explicaremos también algo tan interesante y tan novedoso como es la relación entre nuestro intestino y nuestro sistema nervioso central. Y bueno, si quieren, nos vemos el miércoles que viene. Yo me despido aquí deseándoles que tengan una muy buena tarde y muchísimas gracias por su atención y espero que haya resultado de interés. Venga, un saludo, hasta luego.